Jesús le preguntó en una ocasión a los líderes religiosos de su época en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Esto es Proyecto R7, todos deben de saber. Jesús, consciente de su condición, hizo esta pregunta. Él era y es justo. El libro de Isaías 53:9 dice, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y aún en su condición de hombre, el pecado no pudo enseñorearse de él. El verso 11 de Isaías 53 dice acerca de Jesús, por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho. Dios le mostró al profeta Isaías muchos años antes la vida de justicia que habría de vivir Jesús. En el momento que Jesús es apresado, sus discípulos le habían abandonado y nadie salía a su defensa. Pero la mujer de Pilato hace la primera declaración a favor de Jesús en Mateo 27:19, diciéndole a su esposo, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. En la defensa de esta mujer se resalta la característica de un ser justo que es Jesús. Herodes y Pilato no encontraron nada malo en él. Pilato, después de enviarlo a Herodes, Herodes, no encontrando con qué acusar a Jesús, le envió a Pilato otra vez. Y Pilato, no encontrando nada malo en Jesús, le entregó al pueblo judío y se lavó las manos, reconociendo la inocencia de Jesús. Un paréntesis. Los líderes religiosos de la época de Jesús decidieron entregarle libremente a los romanos, pero Dios utilizó la falta de ellos para llevar a cabo su plan de redención, el cual había orquestado desde antes de la fundación del mundo. Si nos concentramos en buscar faltas en Jesús, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, no la hallaremos. Los dos hombres que fueron crucificados junto a Jesús, en la discusión que tenían en medio de su agonía, uno dijo al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, reconociendo así que Jesús, el Hijo de Dios, era justo. En el momento que la historia registra que el Señor murió, hubo una serie de acontecimientos. El velo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partían, los sepulcros se abrían y muchos santos resucitaron. Y el centurión y los que custodiaban a Jesús, llenos de temor, dijeron, en verdad era Hijo de Dios. Quedando demostrado que Jesús era el Mesías prometido, que había cumplido toda la ley y que esto lo calificaba para hacer la ofrenda perfecta para satisfacer la justicia de Dios. Juan, haciendo una introducción de su evangelio, dice acerca de Jesús, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Existía desde el principio con Dios, estaba con Dios y era Dios. Solo este verso es suficiente evidencia para ver cuán justo y santo era Jesús. Él era Dios mismo hecho hombre. Y la Biblia nos enseña que a este justo Dios lo hizo pecado por los injustos, para que por medio de él muchos seamos salvos por él y para él, para que vengamos a hacer justicia de Dios en él, siendo nosotros mismos incapaces de justificarnos. A su tiempo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros. Dios descargó su ira en Jesús para que tú y yo seamos un pueblo para su gloria, un pueblo para alabanza de su nombre, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabiendo esto, caminemos como es digno del llamado que Dios nos ha hecho. Esto es Proyecto R7, todos deben de saber.